Fueron más de 2 meses de confinamiento en Wuhan, la ciudad china donde surgió el nuevo coronavirus. Pero sus habitantes pronto podrán reanudar su rutina. Las autoridades chinas anunciaron el martes que levantarán las restricciones a los desplazamientos el 8 de abril. La medida se aplicará primero al resto de la provincia de Hubei a partir del miércoles. En un inicio, solo los habitantes considerados sanos podrán viajar libremente, y por ahora los colegios permanecerán cerrados. La región de 56 millones de habitantes fue puesta en cuarentena a fines de enero. El número de casos nuevos ha sido muy bajo en las últimas semanas en la provincia, pero el martes el Ministerio de Salud informó de un nuevo contagio en Wuhan. A nivel nacional, China reportó 78 nuevas muertes por COVID-19, pero son casi todas de personas que llegaron desde el extranjero. Esto prueba que la epidemia está casi controlada, pero despierta el temor a una nueva ola de contagios. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de un repunte tanto en casos de contagios locales como de los llamados importados de coronavirus. El organismo oficial detalló además que se habían certificado 7 muertes por la resultante neumonía COVID-19, lo que supone el 6º día consecutivo con la estadística de decesos en un solo dígito. Todos los fallecimientos se produjeron en la provincia de Hubei y en particular en su capital, Wuhan, cuna del brote. Los casos importados alcanzaron 74, la mayoría de ellos registrados en Pekín. Desde que la enfermedad empezó a azotar con severidad el resto del planeta, son muchos los chinos que han regresado a su país, donde la enfermedad, siempre según las cifras oficiales, parece más controlada. De ahí el repunte de los casos importados, ya que muchos proceden de otros focos mundiales del virus. El número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.171 y en total 3.277 personas han muerto. También se ha dado de alta a 73.159 personas tras haber superado con éxito la enfermedad. Un nuevo pico de muertes en España por la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas fallecieron más de 500 personas, lo que elevó el balance total de fallecimientos a casi 2.700. El segundo país más afectado de Europa enfrenta la crisis con un sistema sanitario diezmado y bajo presión. Otro dato de interés y que obviamente nos pone una situación al sistema sanitario asistencial, le pone una situación complicada, es el dato de que hay 5.400 profesionales sanitarios afectados. España tiene cerca de 40.000 casos oficialmente diagnosticados, en momentos en que las autoridades intentan extender la realización de pruebas. El gobierno declaró el 14 de marzo el estado de alarma y decretó el confinamiento casi total de la población, que solo puede salir de sus casas para realizar actividades esenciales. Miami Beach se convirtió en la primera ciudad de Florida en ordenar confinamiento obligatorio. Con esta medida, la isla turística, ubicada frente a la ciudad de Miami, busca frenar la propagación del nuevo coronavirus. La orden es efectiva desde el martes para los 91.000 habitantes de la ciudad y los infractores serán arrestados. Como en otras ciudades que han adoptado estrategias similares, se hacen excepciones para comprar alimentos u otros servicios esenciales. La alcaldía de Miami Beach ya había cerrado todos los negocios y hoteles. Además, se ordenó a los restaurantes vender solamente para entregar a domicilio. El estado de Florida registra más de 1.200 casos y 18 muertos por COVID-19. El gobernador Ron DeSantis enfrenta cada vez más presión para ordenar una reclusión obligatoria, una medida extrema que el republicano está intentando evitar. El aeropuerto de La Habana lucía lleno el lunes con muchos turistas que trataban de encontrar un vuelo de regreso a sus países. El gobierno cubano anunció que a partir del martes aislará en hoteles a unos 32.000 visitantes extranjeros como prevención por el nuevo coronavirus. Personas que veamos en la calle va a ser contactada y van a ser tomadas las medidas para que retornen a donde tienen que estar, en este caso los turistas
es en los hoteles. Pese a que el turismo es un importante motor económico de la isla, la pandemia de COVID-19 obligó al gobierno cubano a decretar un cierre parcial de fronteras. A partir del martes solo pueden ingresar al país los residentes, mientras que los visitantes deberán ir saliendo gradualmente, de acuerdo a la disponibilidad de vuelos. Pero los turistas se enfrentan a plazas llenas y la suspensión de conexiones por parte de varias aerolíneas. Mañana tenía un boleto de regreso de la compañía Alitalia desde La Habana, Roma, Trieste, pero todos mis vuelos están cancelados. Cuba registra hasta el momento 40 casos del nuevo coronavirus, entre ellos un fallecido, un turista italiano que llegó enfermo. El gobierno anunció el lunes la suspensión de clases en todos los niveles por un mes. Previamente ya se había impedido la celebración de espectáculos públicos, deportivos y todo tipo de eventos que generen aglomeración. América comenzó esta semana con la confirmación de la presencia del coronavirus en sus 35 países, luego de que Belice, el único que parecía estar libre del virus, anunciara su primer caso confirmado. Asimismo, naciones como Argentina, Brasil y Canadá se sumaron a Estados Unidos y revelaron los primeros contagios locales, lo cual evidencia la entrada del continente a la fase de transmisión comunitaria. Con esto, América reporta ya unos 48.000 contagios y más de 600 muertes. Los países con mayor número de casos confirmados de COVID-19 son Estados Unidos, que ya tiene 43.000, Brasil con casi 2.000 y Canadá, que ya superó esa cifra en las últimas 24 horas. La gran mayoría de naciones han declarado emergencia nacional y viven una cuarentena obligada a fin de mitigar la transmisión del virus, mientras que las economías se desploman. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial advirtieron el lunes de la recesión mundial que se avecina y que podría ser peor que la pasada. Hicieron un llamado a la unidad y a la solidaridad mundial. Together we can get through it. El número de casos globales de coronavirus causante de la COVID-19 asciende a 334.981, mientras que los fallecimientos totalizan los 14.652, desde el inicio de una epidemia que empezó a finales del año pasado en China y que se ha convertido en pandemia global. La Basílica de Guadalupe en Ciudad de México lució el fin de semana con menos gente de lo habitual. El temor por la pandemia del nuevo coronavirus se demuestra en un reducido número de fieles, pero aún así muchos mexicanos se encomiendan a la Virgen y a distintos santos para protegerse de la enfermedad. La fui a bendecir y bueno, me la puse, es para el coronavirus, para que no me dé el coronavirus. El 80% de la población mexicana es de confesión católica, una estadística que se refleja en la fe que muchos depositan en las imágenes religiosas para protegerse del COVID-19, que ya deja más de 300 contagios en el país, 4 de ellos fatales. Le pedimos a la Santísima Virgen que nos proteja, que nos cuide, y en estas visitas es lo que hacemos, agradecerle y pedirle fortaleza y ayuda para soportar este mal tan grande que estamos soportando a nivel mundial en este momento. La fe de muchos mexicanos es compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien despertó polémica por decir que se protegía del coronavirus con amuletos religiosos. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege. ¿Sí? El no permitir la corrupción. Criticado por su laxitud frente a la pandemia que ha dado un vuelco completo a la vida del planeta, el gobierno de México ordenó el domingo suspender a partir del lunes todas las actividades en museos, teatros, cines y zonas arqueológicas del país. Ya varias empresas habían comenzado por cuenta propia a enviar a sus trabajadores a casa y cancelaron cumbres y eventos.
Además, la liga de fútbol fue suspendida. Las autoridades señalaron que los cultos religiosos pueden transmitirse por medios masivos previo permiso gubernamental. El episcopado mexicano recomendó promover la oración personal. Con 120 millones de habitantes, la mitad de ellos en la pobreza, México cuenta con solo 4.372 camas para terapia intensiva. El gobierno mexicano comenzó un plan de 4 semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres. Muestra del desafío lo escenifica Juana Hernández, una mujer que lleva 36 de sus 75 años con un puesto de pan y café en la Ciudad de México. Pues yo diría que está mal, porque vemos muchos, por ejemplo, los que tienen, pues está bien, la están pasando bien. Pero los que no tenemos, que venimos de fuera para venir a vender. A diferencia de otros países, México inicia apenas este 23 de marzo la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que contempla cerrar todas las escuelas, suspender actividades no esenciales de los sectores público y privado, posponer eventos masivos e invitar al repliegue familiar en casa. Estas acciones preocupan a los trabajadores de la capital, que tiene una tasa de informalidad del 49%, en su mayoría vendedores callejeros. José Sánchez, presidente de la agrupación política nacional Fuerza del Comercio, que representa 15 organizaciones, explica que los artículos de primera necesidad no deberían estar incluidos. Creo y considero que los artículos de primera necesidad no puede ser, porque la gente pues tiene que comer. Además, los niños que van a estar descansando un mes, tienen que llevar los alimentos para los niños, para la familia. El gobierno de la Ciudad de México también ha sugerido, sin contemplar todavía sanciones, cerrar gimnasios, cines, bares, iglesias, recintos culturales y eventos con más de 50 personas, una medida similar que ya aplica en estados como Jalisco y Nuevo León desde la semana pasada. El COVID-19 ha causado 316 contagios y 3 muertes en el país. Boda en casa, con 400 invitados virtuales. Tuvo lugar el sábado en Córdoba, Argentina, cuando Diego Aspitia y Sofía Cugino dieron el sí en medio de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno para frenar el contagio del nuevo coronavirus. Su matrimonio civil estaba fijado para el 26 de marzo y la ceremonia religiosa y la fiesta para el 28, pero a último momento tuvieron que cambiar de planes. Cuando el jueves a la tarde se decreta el aislamiento obligatorio para todo el territorio. Nosotros dijimos, bueno, ya está, acá no vamos a tener ni civil. Decidieron quedarse con lo que consideraron más importante, la bendición y que otros pudieran ser testigos. Así que los vecinos prestaron el Wi-Fi porque están recién instalados en su casa nueva. Los amigos ayudaron con la grabación y los oficiantes de su comunidad evangélica los unieron en matrimonio en una ceremonia que siguieron por Instagram y Facebook unos 400 invitados. Dejar nuestros sueños de lado, nuestras cosas que queremos de lado por el bien común. Nos quedamos en casa, respetamos lo que se nos pide, así que estamos muy contentos con eso. Apenas termine la cuarentena obligatoria, planean volver al registro para casarse legalmente ante un juez. Y luego habrá fiesta para bailar, celebrar y abrazarse, esta vez sin distancia ni temores de por medio. En plena pandemia de coronavirus y con las fronteras cerradas, cientos de venezolanos igual se las ingenian para cruzar a Colombia por pasos irregulares. No les importa aventurarse por las rutas ilegales custodiadas por grupos armados o contrabandistas. Lo hacen para buscar comida. Vengo arriesgando la vida, pero ¿qué más? Me toca porque tengo 2 nietos a cargo mío. Allá en Venezuela es verdad la cuarentena, pero ¿qué hacemos cuarentena sin comida? A nosotros los venezolanos no nos está matando el coronavirus, sino el hambre. Por eso estamos aquí en la trocha, luchando para sobrevivir. Tengamos miedo, no tengamos, tenemos que hacerlo. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó una cuarentena total para evitar la propagación del COVID-19
una medida que también comenzará a regir a partir del miércoles en territorio colombiano. No van a pasar por aquí tampoco. Colombia cerró además los 7 pasos fronterizos terrestres a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela. Solo se habilitó un paso humanitario en el puente Simón Bolívar para casos de fuerza mayor. Las autoridades también intentan evitar una propagación a gran escala del coronavirus en la frontera. Ya se ha pensado en un aislamiento para las personas migrantes y poder evitar que se desplacen hacia los centros de atención hospitalaria. Esto con el fin de evitar la propagación del virus y llevarlos a una cuarentena. Venezuela está inmersa en una severa crisis económica y política, agravada por la hiperinflación y el desabastecimiento. Desde 2015, cerca de 5 millones de venezolanos han escapado de su país según la ONU, de los cuales 1.700.000 están en Colombia. Un flujo de personas que al parecer no se detendrá por la pandemia del coronavirus. El equipo médico cubano, formado por 37 médicos y 15 enfermeros que llegó este domingo a Italia, comenzó a trabajar en el hospital de campaña de la localidad de Crema, donde han sido destinados. El ejército montó en pocas horas estas instalaciones para hacer frente al colapso de los hospitales. Y es que esta localidad se encuentra en Lombardía, la región más afectada por el coronavirus en Italia. Carlos Ricardo Pérez Díaz, especialista en medicina interna y jefe de la brigada, asegura que se quedarán todo el tiempo que sea necesario. Estamos dispuestos a compartir lo que tenemos nosotros. No es mucho, pero es con mucha bondad y con mucha modestia. Este hospital de campaña, que estará gestionado por los médicos cubanos, tendrá 32 plazas para pacientes de gravedad media y baja y 3 plazas para terapia intensiva. Cuenta con un departamento de radiología, uno de farmacia y con todos los servicios sanitarios necesarios en situaciones de emergencia. Solidaridad y emprendimiento se hermanan en tiempos del coronavirus. La falta de mascarillas, gel sanitario o respiradores ha llevado a muchas empresas a reconvertir su producción habitual. Es el caso del sector del mueble de Yecla, que se ha volcado en la elaboración de mascarillas. Y bueno, pues la verdad es que hay un conjunto de más de 30 empresas ahora mismo que están fabricando mascarillas, siguiendo, como digo, las indicaciones de los técnicos del hospital. Otros recurren a la impresión 3D para fabricar respiradores. Es un respirador de campaña, de emergencia, pero que pensamos que puede dar respuesta a las necesidades que existe hoy en muchos centros sanitarios que evidentemente no tienen suficiente material de este tipo. Compañías como SEAT también aprovechan su infraestructura para hacer frente a la pandemia. Se han hecho contactos con el Ministerio para decir, oye, tenemos esta propuesta, mirándola, si es correcto, empezaremos a hacerla ya. Pero yo creo que en esta semana seguramente que podamos tener el tema resuelto. A ello se suman donaciones de grandes compañías, empresas de cosmética o perfumería que ahora fabrican gel desinfectante o plataformas ciudadanas como el colectivo Coronavirus Makers. Por favor, todos los que tengáis impresoras 3D en vuestra casa, necesitamos vuestra ayuda para poder hacer más máscaras. Los agricultores también se han sumado a la batalla contra el coronavirus. Además de asegurar la producción de alimentos, han vuelto a las calles con sus tractores y equipos para desinfectar zonas urbanas. Son solo algunos de los rostros anónimos que junto a sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad luchan día tras día para ganarle el pulso al coronavirus. Los fallecimientos por el coronavirus en Madrid y la falta de medios para tratar estos cadáveres están saturando a las empresas funerarias. La funeraria municipal ha anunciado que no puede recoger estos cuerpos. Para ello, el Palacio de Hielo se convierte desde este martes en un gran tanatorio para acoger a los difuntos por el COVID-19 que no pueden ser enterrados o incinerados en el plazo establecido.
La Dirección de Salud Pública se hace cargo del traslado de los cuerpos junto con el Ejército en una acción coordinada por la Comunidad de Madrid. El Palacio de Hielo de Madrid es un centro comercial con una pista de patinaje. El frío servirá para mantener los cadáveres. Sobre la pista se ha instalado una superficie para evitar el contacto directo con el hielo. Las instalaciones se han cedido en esta crisis por el número importante de fallecimientos diarios. Si hacía necesario contar con instalaciones adicionales para gestionar el depósito y posterior traslado de cadáveres hasta el destino final. La recesión mundial por el nuevo coronavirus será peor a la que siguió a la crisis financiera de 2008. Así lo advirtió el lunes Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, quien pidió a las economías avanzadas apoyar a los países de bajos ingresos. Aseguró además que el fondo está preparado para desplegar toda su capacidad de préstamo de $1 billón. Aumentaremos masivamente las finanzas de emergencia. Casi 80 países están pidiendo nuestra ayuda y estamos trabajando de cerca con otras instituciones financieras internacionales para proveer una respuesta fuerte y coordinada para el mayor impacto posible. La economía mundial se contrajo un 0,6% en 2009 por la crisis de 2008. Pero en ese momento los principales mercados emergentes como China e India estaban creciendo a un ritmo rápido. En contraste, la pandemia de coronavirus está causando un desastre económico y humano en todo el mundo, y algunos analistas anticipan una contracción del 1,5%. A pesar de la gravedad de la situación, Georgieva dijo que el FMI espera una recuperación en 2021. La pandemia de COVID-19 ha obligado a muchos países a tomar medidas drásticas, como la suspensión de viajes aéreos, el cierre de tiendas, bares y restaurantes, y el confinamiento de millones de personas, deteniendo la actividad económica global. La ONU lanzó el lunes un llamado a preservar a los civiles de los países en conflicto ante la pandemia por coronavirus. La furia del virus ilustra la locura de la guerra. Es por eso que hoy llamo a un cese al fuego inmediato y global en todos los rincones del mundo. Es tiempo de poner el conflicto armado bajo aislamiento y enfocarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas. A las partes en conflicto les digo, detengan las hostilidades, pongan a un lado la desconfianza y animosidad. Silencien las armas, detengan la artillería, terminen los ataques aéreos. Expertos y diplomáticos dan por hecho que el virus causará estragos en países en conflicto que a menudo son muy pobres y tienen sistemas de atención médica frágiles. Después del llamado de Guterres la semana pasada a dar una respuesta global a la pandemia, se espera que la ONU revele el miércoles un plan mundial detallado de ayuda humanitaria con la creación de un fondo dedicado a la lucha internacional contra el virus por un monto de $2.000 millones. Siria reportó su primer caso de COVID-19 tras sufrir 10 años de una brutal guerra que no termina. También se han reportado casos en otros países en conflicto como República Democrática del Congo y Afganistán. A primera hora de la mañana, cientos de migrantes fueron evacuados de este campamento al norte de París para intentar limitar la propagación del nuevo coronavirus. Entre 300 y 600 personas vivían en el lugar, instalado en plena calle en la localidad de Aubervilliers. Es uno de los muchos que han surgido en las calles de París y sus alrededores desde el inicio de la crisis migratoria en 2015. En los últimos días, la cantidad de migrantes en este campamento había aumentado fuertemente, lo que llevó a las autoridades a anunciar la evacuación. Eso es lo que también nos empujó a acelerar esta operación de refugio, porque las condiciones de hacinamiento se volvían cada vez mayores en este campamento, y por razones de salud era necesario actuar y poder llevarlos a otros sitios. Los migrantes fueron llevados en autobuses a gimnasios y hoteles de la región parisina. Allí se les harán exámenes médicos para determinar si alguno muestra síntomas de COVID-19.